Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de los métodos de demostración. Hoy toca el turno de hablar del método de demostración por inducción. Para este método, lo primero que tenemos que saber es acerca de los axiomas de Peano, porque esto nos da la base teórica para poder aplicar el método de demostración por inducción. Entonces, sea n el conjunto de los números naturales y s la función sucesor. Esta función lo que hace, digamos, de manera intuitiva, es tomar un número natural m y devolvernos el número natural m más 1. Entonces, considerando estas dos cosas, los axiomas de Peano son: el 0 es un número natural. Aquí puede haber literatura en donde encuentren que en lugar de decir 0, dicen 1. Pues porque existe, digamos, un debate entre si el 0 es o no es un número natural. Considerar o no al 0 como un número natural depende mucho del contexto en el que estén trabajando. Por ejemplo, en teoría de conjuntos, el 0 se considera un número natural. Además, como dato curioso, Peano en sus axiomas originales, pues no consideró desde el 0, sino a partir del 1. Pero pues nosotros vamos a quedarnos con este caso. El 0 es un número natural. El segundo sería: todo número natural tiene un único sucesor. Esto ya viene desde que esta cosa sea una función, porque recuerden que una función toma un valor en el dominio y devuelve un único valor en el codominio, es decir, la función sucesor toma un natural y devuelve un único sucesor para ese natural. El tercero sería que 0 no es el sucesor de ningún número natural. Esto lo podemos interpretar como que 0 es el primer natural. Atrás de él no hay ningún natural. El cuarto axioma nos dice que la función sucesor es inyectiva. Lo escribimos de esta forma y esto pues formaliza lo que de forma intuitiva pues entendemos, ¿no? Por ejemplo, 5 no puede ser el sucesor de 4 y el de 3. Sabemos que eso no es cierto. Y por último, el quinto axioma, que es el que nos interesa para este caso, es el conocido como axioma de inducción. Este axioma lo que nos dice es que si tenemos un conjunto de naturales, llamémoslo A, el cual cumple que contiene al 0 y que es cerrado bajo la función sucesor. Esto quiere decir que si tomamos un elemento en A, entonces el sucesor de ese elemento también debe de estar en A. Bueno, si A cumple estas dos condiciones, entonces podemos concluir que A debe de ser el conjunto de todos los naturales. Si lo queremos ver con símbolos, pues lo que nos dice es que si pasa que 0 es elemento de A, y para todo n se tiene que si n está en A, entonces su sucesor también está en A, podemos decir que A debe de ser el conjunto de todos los naturales. Bueno, y entonces, pues el fin de usar el axioma de inducción es poder demostrar. Por lo tanto, pues supongamos que queremos demostrar que una proposición P de n se cumple para cualquier natural, para cualquier n en los naturales. Esto denota una proposición que depende de un natural, que tiene algo así como una variable, que es un natural. Y esto además nos da la primera, digamos, condición para poder aplicar una demostración por inducción, que sería que en la proposición aparezcan naturales, ¿sí? Aparezca una variable que sea natural. Si no aparece eso, pues no tiene caso utilizar este método de demostración. Bueno, entonces, supongamos que queremos demostrar esto. Para demostrarlo, pues lo primero que vamos a hacer es formar el conjunto A. En este conjunto vamos a meter a todos los naturales, tales que cuando los sustituyo en esta proposición, la proposición es verdadera. Es decir, el conjunto A es el conjunto de todos los naturales que cumplen la proposición. Y una vez que tenemos este conjunto, pues notemos que probar que P de n se cumple para todo n es lo mismo que probar que A es igual al conjunto de todos los naturales. ¿Por qué? Porque si un natural está en A, entonces cumple esta condición. Es decir, hace que la proposición se haga verdadera. Y eso quiere decir que si todos los naturales están en A, entonces todos los naturales hacen que la proposición sea verdadera, que es lo que queríamos mostrar. Bueno, y entonces nuestro problema original de querer demostrar P de n se reduce a mostrar que este conjunto es igual al conjunto de los números naturales. Y pues aquí ya se imaginarán que es donde aplicamos el axioma de inducción. Entonces, pues por el axioma de inducción, lo que debemos verificar es que 0 está en A y pues que se cumple esto de aquí, que n en A implica S de n en A. Y pues aquí lo primero, noten que probar esto es lo mismo que decir que P de 0 se cumple. Y es justo lo que tenemos aquí, la primera condición. Esto es lo mismo que probar que P de 0 se cumple. Y para la segunda, pues suponer que n está en A, significa que suponemos que P de n se cumple, que es esta parte de aquí. Si P de n se cumple, y probar que esto implica que su sucesor está en A, significa probar que P de n más 1 se cumple.
que es esta última parte de aquí, entonces P de n más 1 se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora el problema de demostrar P de n se reduce a demostrar estas dos cosas de aquí. Y ahora sí, esto es lo que vemos comúnmente en las clases: demostrar el caso para n igual a 0, demostrar que si supongo el caso n, entonces se cumple el caso n más 1. Y ya vimos cómo se justifica usando el axioma de inducción. Algunas cosas que debemos saber es que a este caso se le llama el caso base y a este caso se le llama el paso inductivo. Además, al suponer esto, se le llama la hipótesis de inducción, porque es lo que estamos suponiendo para poder efectivamente utilizar inducción. Este método de demostración también lo podemos ver como cuando nosotros levantamos fichas de dominó y queremos hacer que tirando la primera se caigan todas las demás. ¿Por qué es similar? Pues porque este caso de aquí, viéndolo como fichas de dominó, es equivalente a tirar la primera ficha, la ficha inicial, digamos. Y esta parte de aquí, viéndola como fichas de dominó, es equivalente a verificar que efectivamente si yo tiro la primera ficha, entonces se va a caer la segunda, y la segunda va a tirar a la tercera, y la tercera a la cuarta, y así se van a ir cayendo todas. ¿Por qué necesitamos este paso? Porque si lo pensamos como fichas, hay casos en donde no acomodamos bien la primera ficha, y aunque la tiremos, pues no va a alcanzar a tirar a la segunda, o puede que sí la tire y se caigan las siguientes 100 fichas, pero pues la 101 ya no se caiga. Y antes de continuar, pues también me gustaría dar una segunda condición de cuándo es útil aplicar este método de demostración. Recuerden que este método de demostración prácticamente nos dice: demuestra que algo se cumple para todo natural. Y no sé si lo han escuchado en alguna otra demostración, pero cuando a ustedes les piden demostrar algo para todo cierto X, digamos, pues lo que comúnmente hacen es decir: bueno, tomo un X arbitrario, demuestro lo que me piden, y como fue arbitrario, pues al final concluyo diciendo: como este X lo tomé arbitrario, concluyo que se cumple para cualquier X. Pero si queremos aplicar esto al caso de una proposición con naturales, de decir: bueno, tomo a un n arbitrario y demuestro lo que me piden para no hacerme bolas con inducción, pues se van a encontrar con un obstáculo al querer probar eso. Y el obstáculo va a ser que es muy común que este tipo de proposiciones, para poder demostrar ustedes caso de un n arbitrario, van a darse cuenta que necesitan utilizar el caso anterior, el caso n-1. Y dicen: bueno, entonces pruebo este, el n-1. Pero para probar ese se van a dar cuenta que necesitan demostrar el caso anterior. Y así se van a seguir dando cuenta. Es decir, este método de demostración es útil y se recomienda usarlo en los naturales, y cuando noten que algo requiere de saber que lo anterior a él se cumple. En esos casos van a aplicar inducción. ¿Por qué? Pues porque aquí viene otro punto importante. Lo que ustedes podrían decir sería: bueno, como me lo piden demostrar para todo y necesito saber los casos anteriores para probar el caso que sigue, pues entonces lo demuestro para n igual a 0. Luego, como ya sé n igual a 0, hago la prueba para n igual a 1 y así me sigo, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4. Pero el problema va a estar en que los naturales son infinitos, entonces nunca van a terminar. Y ustedes podrían decir: bueno, no los termino, pero pues hago varios, hago 100 casos, hago desde n igual a 0 hasta n igual a 100. Pero eso también está mal, porque ahí no están probando para todo natural, solo para una cierta cantidad. Bueno, y entonces este método de demostración lo que nos dice es que nos junta todas esas infinitas demostraciones en una sola. No hace falta que demuestres todos esos casos, infinitos casos, simplemente demuestra esto y ya. Ese es el, digamos, el gran poder de la demostración por inducción. Bueno, y ahora quiero mencionar algunos casos que están relacionados, que también se pueden justificar con el axioma de inducción. Hay muchos casos más, pero estos digamos que son los más comunes. El primero nos dice que podemos demostrar una proposición P de n para todo natural mayor o igual que otro natural fijo. Por ejemplo, yo podría demostrarlo para todo natural mayor o igual que 5, o mayor o igual que 10, o mayor o igual que 1. Esto nos dice que no importa si yo empiezo desde 0 o desde otro natural. Obviamente ahí el caso base pues cambiaría. El caso base sería P de K. El segundo caso nos dice lo contrario, que puedo demostrar una proposición para todo natural menor o igual que un K fijo. Ahora lo puedo demostrar, por ejemplo, para naturales desde 0 hasta 1000 o desde 0 hasta 100. El tercer caso sería el razonamiento por inducción para dos variables, es decir, cuando la proposición depende de dos números naturales. Es muy común que en las clases les digan: bueno, deja fija una variable y haz inducción sobre la otra. Y eso pues tiene una justificación. En próximos videos haremos ejemplos para justificar todos estos casos. Y finalmente me gustaría mencionar pues algo que se conoce como inducción fuerte. Recordemos que para probar
P de n más 1, lo que hacen es suponer P de n. Pero pues hay algo que se llama inducción fuerte que nos dice tú puedes suponer que se cumple P de k para cualquier k menor que n. Es decir, para probar n más 1, tú puedes suponer que se cumple para todos los anteriores. Y eso se le llama inducción fuerte. Y el nombre viene pues del hecho de que pareciera que es más fuerte porque estamos suponiendo más, pero la realidad es que son equivalentes. Solo que a veces es más conveniente utilizar una que utilizar otra para simplificar algunas cosas, digamos. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a ver los ejemplos. Vamos a hacerlo paso a paso para que quede más clara la teoría. El primer ejemplo nos dice que demostremos que la suma desde 0 hasta un natural n es igual a n por su sucesor entre 2. Y esto para cualquier n en los naturales. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una proposición que depende de naturales. Lo primero que tenemos que identificar es quién es la proposición, quién es P de n. Y es justamente esta expresión de aquí. ¿Por qué tenemos que identificar esto? Porque aquí es donde vamos a ir sustituyendo con n igual a 0 para n y probarlo para n más 1. Entonces tenemos que esto es la proposición, que depende de esta variable n. Bueno, y entonces lo que nos decía la teoría es, prueba el caso P de 0, sería sustituir n igual a 0. Y recordemos que eso lo llamamos como el caso base. Para ello, pues lo único que hacemos es sustituir 0 en donde tengamos n. Entonces esto nos quedaría la suma desde 0 hasta 0, pero pues eso es 0, ¿no? Y del otro lado tenemos 0 por 0 más 1 de 2. Y esto pues obviamente sí es igual, ¿no? 0 es igual a esto de aquí porque esto también se va a hacer 0. Por lo tanto, como sí es igual, pues el caso base se cumple. Lo siguiente es mostrar lo que llamamos como el paso inductivo. Para ello, pues suponemos que la proposición se cumple para un n. Aquí puede que si ustedes consultan otras fuentes de información, sea muy común que encuentren k en lugar de n. Pero pues eso simplemente es notación. Simplemente se cambia el nombre que se le da a ese natural. Aquí lo importante es que cuando ustedes dicen esto, esta frase, están diciendo que n ya está fijo. N ya no es una variable. N ya es un número natural fijo. Por eso en algunas ocasiones cambian la letra para que no se confunda con la letra que hemos estado usando antes. Pero bueno, lo vamos a llamar n. Entonces suponemos que esto es verdad, es decir, que la suma desde 0 hasta n es igual a n por su sucesor entre 2. Y lo que yo quiero probar, caso n más 1, es que la suma desde 0 hasta n más 1 es igual a n más 1 por el sucesor de n más 1, que sería n más 2, y eso dividido entre 2. Eso es lo que yo quiero probar. Entonces, pues lo que hago primero es sumar n más 1 en ambos lados. Me quedaría esto. Y luego, pues noto que esta parte derecha de la igualdad la puedo primero sumar las fracciones, me quedaría esto. Luego factorizo n más 1 y me quedaría esto. Y luego pues escribo a n más 2 como n más 1 más 1. Y llego a esta parte de aquí. Y esto ya tiene la forma que yo quería. El número n más 1 por su sucesor dividido entre 2. Y es la proposición evaluada en n más 1. Bueno, y entonces combinando esto de aquí con esto de aquí, pues llego a esto. La suma desde 0 hasta n más 1 es igual a n más 1 por su sucesor dividido entre 2. Y eso es justamente lo que yo quería mostrar. Bueno, y por lo tanto, como ya probé el caso n más 1, pues por inducción concluyo que la proposición se cumple para cualquier natural. Y ahora veamos otro ejemplo. El ejemplo nos dice demostrar que 2 a la n es mayor o igual que n más 1 para todo natural n. Nuevamente, aquí lo primero que tenemos que hacer es ver quién es la proposición que depende de n o la expresión que depende de n. Y es justamente esta de aquí. 2 a la n mayor o igual a n más 1. Aquí es donde voy a ir sustituyendo los valores de n. El primero, pues el caso base, sustituyo n igual a 0. En esta expresión nos quedaría 2 a la 0, pues que es 1, y 0 más 1, que es 1. Y pues es obvio que 1 es mayor o igual que 1, por lo tanto pues se cumple esta relación y por lo tanto se cumple el caso base. Ahora tenemos que hacer el paso inductivo. Para ello, pues supongamos que la proposición se cumple para un k en los naturales. Noten que aquí ya le cambié el nombre para hacer notar que eso no importa. Lo importante es que este k ahora ya está fijo. Supongamos que esto se cumple para un k fijo, es decir, que 2 a la k es mayor o igual que k más 1. Y lo que quiero probar es que 2 a la k más 1 es mayor o igual que k más 1 más 1. Y esto pues lo escribimos como k más 2. Lo primero que tenemos que notar es que 2 a la k más 1 se puede escribir como 2 por 2 a la k. Y esto por propiedades de los exponentes. Entonces, pues aquí 2 a la k más 1 es igual a esta parte de aquí y este mayor o igual va a requerir de la hipótesis de inducción. Recuerden que supusimos que esto se cumple. Entonces si yo multiplico por 2 en ambos lados, ¿sí?
pues la desigualdad se seguiría cumpliendo. Es decir, obtendría esta de aquí. Y luego, pues esto por la propiedad distributiva podemos escribirlo como 2 por k más 2. Ahora, esto todavía no es lo que queríamos. Lo que queremos nosotros es k más 2. Y pues para ver eso, solo basta notar que k es mayor o igual que 0, porque es un natural. Por lo tanto, pues se debe de cumplir esto, porque esto de aquí lo podemos ver como k más 2. Y aquí solo hay k más 2. Es decir, aquí tenemos un sumando de más, un k extra. Y como ese k es mayor o igual que 0, entonces esto se debe de cumplir. Bueno, y como esto se cumple, entonces podemos combinar esto con lo de aquí arriba para concluir que 2 a la k más 1 es mayor o igual que k más 2, que es justamente lo que queríamos. Con ello, pues hemos probado el paso inductivo y por lo tanto podemos concluir que la proposición se cumple para cualquier natural n. Bueno, y pues eso sería todo por el video de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar su like. Eso me ayudaría mucho a seguir creando estos videos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.